incluso menores de edad. Todos tenemos derechos humanos. Acércate a nuestras sedes o llama desde cualquier parte de la República. 01807-15-2000. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH es una institución que defiende los derechos humanos de todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este video les mostraremos unas pequeñas entrevistas realizadas a diferentes personas para ver qué tanto conocimiento tiene sobre sus derechos humanos. Espero que esta información les pueda ser útil y puedan observar la importancia de los derechos humanos y por qué aprender de ellos. Hola, mi nombre es Brenda Monroy. Vengo del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro. Quiero ver la posibilidad de hacerle una entrevista. ¿Sí? ¿Podrías explicarme qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que todas las personas tienen desde que nacen y sin importar sus distinciones. Ok. ¿Puedes decirme en qué año se dio la Declaración de los Derechos Humanos? No sé. ¿Sabes qué organización a nivel mundial defiende los derechos humanos? La OMS. ¿Sabes qué defienden los derechos humanos? Los derechos de todas las personas. ¿Conoces alguna organización en México que se dedique a resguardar los derechos en México y cuál es? No sé. ¿Puedes explicarme qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que tenemos cada persona desde que nacemos hasta que morimos. Perfecto. ¿Puedes decirme en qué año se dio la Declaración de los Derechos Humanos? El 10 de diciembre de 1984. Muy bien. ¿Sabes qué organización a nivel mundial defiende los derechos humanos? La OMS. ¿Sabes qué defienden los derechos humanos? Los derechos humanos defienden todo, cada persona en cuestión a alguna cosa que esté en desacuerdo con ella, que le perjudique. ¿Conoces alguna organización en México que se dedique a resguardar los derechos humanos en México y cuál es? La CNDH. Muchas gracias. ¿Podrías decirme o explicarme qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que nos defienden o nos definen como persona. ¿Puedes decirme en qué año se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entre los años 50 más o menos por ahí. Dicen. ¿Sabes qué organizaciones a nivel mundial defienden los derechos humanos? La CDNH. ¿Sabes qué defienden los derechos humanos? ¿Conoces una organización aquí en México que resguarde los derechos humanos? No. ¿Puedes mencionar uno de los derechos fundamentales? Como la expresión. ¿Libre expresión? Podría ser. ¿Cuál crees que es la razón de la declaración de la creación de estos derechos? Porque hay mucha violencia, porque hay unas personas que no lo toman en serio. ¿Cuál es la materia que estudia y construye los derechos humanos? La ética. ¿Sabes cuál es una falta a tus derechos o a los derechos que tenemos? Que no. Bueno, pues una falta sería que te tuvieran esclava, que estuvieras pues encerrada, o que te golpeen. La violencia sería una falta también. Decirme o explicarme qué son los derechos humanos. Son las facultades que se nos dan a las personas para realizarnos, como pudiera ser la libertad, el derecho a la expresión, todo eso. ¿Puedes decirme en qué año se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El 10 de diciembre de 1948. ¿Sabes qué organizaciones a nivel mundial defienden los derechos humanos? La Amnistía Internacional, que es la que trabaja por el derecho, la justicia y la reparación de las víctimas, que son las
¿Conoces alguna organización en México que se dedique a resguardar los derechos humanos? No. ¿Puede mencionar unos de los derechos fundamentales en la Declaración de los Derechos Humanos? Libertad de expresión o libertad al culto. ¿Cuál es la materia que estudia y construye los derechos? Pudiera ser derecho. ¿Sabes cuál es una falta a tus o a los derechos? Pues ya no se da, pero pudiera ser la esclavitud. ¿Crees que todos en el mundo respetamos y hacemos estos derechos? No. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos lugares donde se les da el maltrato a las personas y se les obliga a trabajar un poquito más. ¿Pudiera ser eso? Buenas tardes, mi nombre es Ana María Medina Vargas y el día de hoy estamos aquí para hacerle una entrevista a la señorita Juliana con respecto al tema de los derechos humanos que se está viendo en el taller de ética de la carrera de Ingeniería Biomédica en primer semestre. ¿Me podrías decir o explicar qué son los derechos humanos? Son las libertades que como seres humanos tenemos sin importar nuestro sexo, raza, edad o religión. ¿Puedes decirme en qué año se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Creo que fue en 1948. ¿Sabes qué organizaciones a nivel mundial defienden los derechos humanos o sabes de alguna? La Organización de Amnistía Internacional. ¿Sabes qué es lo que defienden los derechos humanos? Que defienden a los individuos y grupos de personas que atentan contra sus libertades. ¿Conoces alguna institución en México que se dedique a resguardar los derechos humanos? Sí, la CNDH. ¿Podrías decir o explicar qué son los derechos humanos? Los derechos humanos no nacieron para los que les conviene, a unos sí se los respetan y a otros se los friegan. ¿Puedes decir en qué año se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Más o menos, me parece que más o menos ahí por 1960. ¿Sabes qué organización a nivel mundial defiende los derechos humanos? La ONU. ¿Sabes qué defienden los derechos humanos? Definen pues a cada quien le dan su derecho a réplica o ver si tienes razón o no tienes razón. Eso es para mí. ¿Puedes mencionar uno de los derechos fundamentales en la Declaración de los Derechos Humanos? Sí, el derecho a la educación. Algunas de las recomendaciones que nosotros como equipo elegimos son informar y educar acerca de los derechos humanos a personas de cualquier edad, de cualquier institución, que se promuevan en trabajos, que se promuevan en escuelas, que se hagan conferencias en escuelas de diferentes niveles educativos. También crear más campañas que los promuevan. En esta situación de pandemia pues no es tan fácil que se promuevan en físico, en un lugar público, pero es muy importante tal vez crear una campaña que los promueva por medio de las redes sociales, ya que son plataformas que utilizamos a diario para cualquier cosa. Entonces sería muy importante crear videos, crear tal vez hasta canciones, crear dibujos animados que nos ayuden a llamar la atención también de los niños para que los pequeños comprendan cuáles son sus derechos, para que entiendan
quién los defiende o quién los puede llegar a defender en una situación complicada. También es importante que existan kioscos en lugares públicos en los que la gente que no conoce tanto de los derechos humanos pueda ir a informarse en qué situaciones les puede ayudar nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la CNDH, o simplemente para saber qué derechos humanos existen, qué derechos, cómo nos defienden los derechos humanos, en qué situaciones nos ayuda la CNDH y hasta qué punto tiene un límite. Es muy importante tener contacto con las personas que se interesan en esta clase de temas para que su conocimiento, su conciencia de saber de los derechos sea más amplio y creen valores para defender estos derechos. La reflexión es que todos sabemos qué son los derechos humanos o nos damos una idea de qué son los derechos humanos, pero no todos sabemos cuáles son, o la gran mayoría no sabemos cuáles son los derechos humanos, ni los más importantes los conocemos. Y pues esto afecta, ya que tal vez alguien más esté violando tus derechos y tú no te des cuenta, o al contrario, tú estés violando los derechos de las demás personas y tampoco se den cuenta, ni siquiera tú. Entonces, pues si nos diéramos un tiempo en investigar qué son o cuáles son o algo así, podríamos nosotros evitarnos algunas situaciones en las cuales nosotros saliéramos afectados, o al igual las demás personas salieran afectadas, y eso pues también lo podríamos evitar nosotros. Para defender los derechos humanos, primero hay que educar e informar cuáles son y por qué se deben de respetar, ya sea desde la educación pública y privada. Igualmente, fomentar actitudes y valores que hagan que estos se salvaguarden y se respeten. Por otro lado, también tenemos que alentar a las instituciones de grado gubernamental, ya sean nacionales o internacionales, a que tomen medidas para que estos se salvaguarden y se respeten. Igualmente, a un nivel personal y familiar, no apoyar actividades, valores o actitudes que vayan en contra, ya sea que atente contra una persona o contra la sociedad en general. Igualmente, no participar en ninguno de estos actos que violenten o no respeten los derechos humanos. Hemos llegado a la conclusión de que las personas están más familiarizadas con los derechos humanos de una manera un poco tanto instintiva. ¿Por qué lo digo de esta manera? Pues porque a pesar de ya ser un poco más mayores, siguen conociendo fechas e incluso hasta instituciones que defienden estos derechos. ¿Cómo es que lo saben? Pues la manera más obvia es que lo ven día a día en la calle cuando se dan el paso, en las mañanas cuando saludan. Esa clase de pequeños valores que van formando y hacen saber a cada persona los derechos que tiene y las obligaciones en sí, no en tanto obligatorias, pero que pequeñamente forman que todos se sientan de una manera respetuosa e iguales, que bueno, esos serían los derechos humanos. Y en nuestra conclusión, pues a lo que llegamos es que estas personas o esta clase de derechos no se aprenden necesariamente en una clase, sino día a día, como se puede ver en las entrevistas. Personas mayores que ya, si vieron estos temas, quizá fue muy cercano a la primaria. Ahora ya en esta edad los conocen de otra forma a través de pues esto que se lleva a cabo cada día. De esta forma concluimos con el video de hoy referente a los derechos humanos por parte del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Michoacán. Somos del grupo IBIO 14 del área de Ingeniería Biomédica, equipo número 2. Muchas gracias.